Evidentemente, y como padre voy a salir defendiendo a mi hijo, porque no tendría coraje, no tendría valor y no sería un buen padre si no defiendo a mi hijo. Mi hijo, en primer lugar, no tiene absolutamente ninguna mancha. Es un hombre que está formado en principios morales. Él se educó en la escuela adventista, donde se formó desde primaria hasta secundaria. Luego, él se formó en un instituto en la Argentina, en teología. Y finalmente estuvo 3 años en Chile estudiando teología, estudiando principios morales, doctrinarios. Es un hombre con mucha ética. Y luego decidió estudiar Derecho. Y no fue una desesperación, no fue un desaire, simplemente fue una toma de decisión. Y él fue un excelente alumno, que lo digan los profesores de la Facultad de Derecho, y es un hombre con mucha ética, con mucho valor y con mucha sinceridad. En consecuencia, no puede ser que un hombre descalifique a un profesional, además sin tener competencia, sin ser idóneo. Muy conocido pues este abogado, ¿no? Muy conocido, experto en defender narcotraficantes, Porque lamentablemente el ministro se pasó de las rayas. El ministro ha dicho que Jerjes Justiniano es un abogado especialista en defender narcotraficantes. Lo conmino, señor ministro, de que usted me diga un solo narcotraficante que yo haya defendido. El abogado de Sea Rosales, el señor Jerjes Justiniano. O sea, cualquier cosa va a decir del ministro un especialista en la defensa de narcotraficantes. Se supone que la autoridad debería cumplir la ley, y quien no cumple la ley comete delito, y quien comete delito es un delincuente. Vamos a iniciar las acciones legales y personales, le voy a iniciar. Aquí somos muy sueltos de lengua, especialmente cuando nos creemos muy poderosos, cuando creemos que además que va a durar eternamente el poder, ¿no es cierto? Y no es así, nada es para siempre. Entonces, se dice, este es narcotraficante. ¿Quién lo dice? ¿El ministro es idóneo para calificar de narcotraficante? Ni el presidente es idóneo para calificar a nadie de narcotraficante. Es un juez el que va a determinar, después de un proceso justo, donde se haga una defensa ecuánime, correcta, el juez en una sentencia motivada dará razones o no, si es o no es delincuente un fulano de tal. Pero entre tanto, ¿dónde está el principio constitucional? Que debería conocerlo el ministro. Él fue de los que redactó la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? ¿Dónde está el principio de que se presume la inocencia? Es un derecho. ¿Dónde está? Para que no me digan a mí que yo soy narcotraficante. Siendo narcotraficante, solamente el juez me va a sentenciar con un acúmulo de pruebas y en base a una serie de procesos va a determinar si soy o no soy narcotraficante. Entre tanto, es un abuso, es una prepotencia de un ministro mediocre, ¿me entiende? Que tiene simplemente la situación de acomodarse, ¿no? De estar queriéndole, ¿qué le digo? Ni siquiera lo defiende al compañero Evo Morales, porque las metidas de pata que ha hecho este ministro son soberanas y además que han ocasionado inclusive que sea una de las causas de la derrota que tuvo el MAS y el presidente el 21 de febrero. En primer lugar, él ha confundido, producto de su ignorancia, pero yo creo que es su mediocridad. Y lo lamentable de este gobierno, yo lo lamento mucho porque yo soy partidario del proceso. Soy amigo personal de Evo Morales. Y me da pena que esté rodeado, porque creo que eso es lo que más daño le hace a Evo. Está rodeado de gente de muy bajo nivel y de una mediocridad que es espantosa. No puede el ministro confundir, porque eso, además de ser ignorancia, un brillante abogado con un gran defensor. Porque indudablemente que un brillante abogado es un buen defensor. Especialmente si él tiene la especialidad en derecho penal. Y eso es mi hijo. Mi hijo es un brillante abogado, defiende en derecho penal porque estudió derecho penal. Pero no es un abogado narcotraficante, por favor. Lo que el ministro debe saber es que todos, el más terrible de los delincuentes, tiene derecho a la defensa. Eso lo dice la Constitución Política del Estado y lo dicen todos los textos de derecho aquí, en la China y en la Cochinchina, donde usted quiera. Por favor, no lo puede ignorar el ministro de que el derecho a la defensa es un derecho que tiene todo el mundo. Tiene derecho a un abogado. Tan es así
que cuando un hombre no tiene abogado, el Estado le pone un abogado para que el juez no exceda. No es para que defienda y mienta. Lo que no sabe el ministro seguramente es que el abogado no va a mentir, va a defender un caso para que si ese delincuente tiene culpa, que la pena se ajusta. Ese es el papel del abogado, no el de mentir, no el de engañar, ni siquiera esconder, porque no es ese el papel del abogado.